La noche de octubre golpeaba la ventana con una lluvia fría y persistente, que corría en hilos plateados por el cristal. Valentina miró por tercera vez el caldo de Borgt, tapó la cacerola con un gesto mecánico y echó un rápido vistazo al reloj de la pared. La mano se acercó a las 7. Llegó tarde. La mesa ya estaba puesta con platos azules de bordes delicados, los que le había regalado su madre cuando se mudaron. Una pequeña lámpara situada en el aparador difunde una luz amarillenta, creando un ambiente acogedor. El suelo de madera del estudio crujía a cada paso, como las cuerdas desafinadas de un violín, delatando su creciente ansiedad. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Desde el sexto piso se podía ver todo el patio. Los conserjes recogían las hojas caídas en montones rojizos, mientras el hijo del vecino regresaba de la práctica de fútbol, acurrucado bajo su abrigo para protegerse de la lluvia. Pero el coche plateado de un Lada que brillaba incluso bajo el cielo gris, no aparecía por ninguna parte. «Mamá, ¿cuándo viene papá?». La débil voz de Artyom rompió el silencio cuando apareció en la puerta de la cocina, abrazado a un desgastado osito de peluche, un dinosaurio al que se le estaba cayendo el pelo. Prometió leer sobre las pirámides hoy. «Ya voy, amor». «Debes estar atrapado en el tráfico», respondió Valentina, acariciando los rizos rebeldes del niño con una sonrisa forzada. De hecho, no había llamado. En los últimos meses, apenas se alegraba cuando llegaba tarde. Artyom asintió y regresó arrastrando los pies a su habitación, con el animal de peluche tirado en el suelo detrás de él. En la penumbra del pasillo, su pequeña silueta parecía aún más frágil. Miró de nuevo el reloj, las 7:30 de la tarde. Antes habría llamado sin pensarlo 2 veces, pero se irritaba cada vez que le preguntaba dónde estaba. «No soy un niño para que me cuides», solía decir. Valentina marcó el número, pero colgó antes de que se realizara la llamada. Esperaría un poco más. Casi 8 horas y ya estaba recalentando el Borg por tercera vez, ajustando la sal. Las manecillas del reloj parecían moverse a cámara lenta. Afuera la oscuridad era total y la lluvia golpeaba el techo con una insistencia que sonaba como si alguien llamara a la puerta. El teléfono sonó a las 7:45, fuerte y brusco. Se lanzó a contestar y dejó caer la cuchara al suelo. «Hola, ¿dónde estás?». Una voz masculina formal y desconocida respondió desde el otro lado, Valentina Ivanovna Belkina. «Sí, soy yo». «¿Qué pasó?». «Capitán Mikhailov de la policía». Su marido, Stanislav Petrovich Belkin. Algo dentro de ella se rompió, como un hilo de cristal que se rompe sin hacer ruido. Se dejó caer en la silla, con los dedos entumecidos. ¿Qué le pasó? Su voz era baja, ronca. En la carretera cerca de Podolsk se produjo un accidente de tráfico. Su marido murió en el lugar. El primer pensamiento fue: no, debe ser un error. El segundo: Dios mío, pero no. Luego vino la ola espesa, como melaza, que ahogó el aire en los pulmones. «Esto no puede estar pasando», murmuró, agarrando el dispositivo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Él no iba a Podolsk, pero ella se dio cuenta con un sobresalto de que ni siquiera sabía exactamente a dónde había ido su marido. «Necesitamos que reconozcas el cuerpo. Y pertenencias personales. ¿Podrías venir a la morgue del hospital municipal?». La palabra morgue fue como un puñetazo en el estómago. «Sí, claro». «¿Cuál es la dirección?». Anotó la información en la esquina de un periódico, sin darse cuenta de que escribía encima de los titulares. Los dedos se movían solos, como si no le pertenecieran. «¿Alguien puede llevarla?», preguntó el capitán. «Voy en taxi», respondió colgando. Ella se sentó allí, mirando al vacío. Una idea absurda le daba vueltas en la cabeza: el Borg que había calentado 3 veces y que ahora se enfriaría para siempre intacto. Era ridículo pensar en eso cuando Un golpe en la puerta la sacó de su aturdimiento. En la entrada estaba la tía Liuda, la vecina del 5º piso, ex profesora de literatura, de cara redonda y mejillas sonrojadas, con un viejo delantal sobre el desagüe de la casa. «Valechka, se te acabó la sal en la cocina». Estaba haciendo unos pastelitos. Su voz se perdió cuando vio el rostro pálido de la otra mujer. «¿Qué pasa, hija mía?». Los labios de Valentina temblaron obstinadamente. «Un accidente».
La tía Liuda avanzó y la abrazó con fuerza, como una madre. ¿Fatal?, preguntó directamente. Valentina asintió y algo en su interior se quebró. Las lágrimas brotaron a borbotones, desenfrenadas. Tengo que ir. Hagan el reconocimiento, se atragantó entre sollozos. Vayamos juntos. La tía Liuda ya se estaba quitando el delantal. No puedes ir solo y Artyom está durmiendo. No puedo dejarlo. Solo entonces Valentina se acordó de su hijo. Era como si el dolor hubiera dividido su mente, en un rincón, el niño aún existía, en el otro, solo había un inmenso vacío. Mi pelirroja se queda con él, dijo tía Liuda, refiriéndose al gato atigrado que, presintiendo que algo andaba mal, se apretó contra las piernas de Valentina. Solo dile al pequeño que te vas por un corto tiempo. Valentina asintió como un autómata y se dirigió a la habitación de su hijo. Artyom no durmió. Sentado en la cama, hojeaba un libro sobre el antiguo Egipto. Mamá, mira, es la pirámide de Keops. Papá iba a explicarme cómo lo construyeron. Levantó los ojos llenos de confianza hacia su madre. Valentina sintió que se le cerraba la garganta. Mi amor, necesito salir un rato con papá. Algo pasó. Resultó herido en un accidente. El rostro del chico se alargó asustado. Está en el hospital. Visitémoslo. Por un momento, ella cerró los ojos. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre nunca volvería? Su padre estaba muy herido, dijo, sintiendo que cada palabra le quemaba la lengua. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero no sobrevivió. Artyom bajó la voz con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Murió? Como la abuela Lena. Sí, hijo mío. Como la abuela Lena. El chico frunció el ceño y le temblaron los labios. Sostuvo el libro con fuerza contra su pecho como si pudiera protegerse de la cruel verdad. Volverás pronto, mami. No tardaré, cariño. La tía Liuda se queda contigo y Red, y ya vuelvo. Ella lo besó en la cabeza oliendo el champú para bebés, dulce y cálido como el caramelo. Era el olor de la felicidad. Una felicidad que ya no existiría. La morgue olía a formaldehído y a un miedo que se pegaba a la piel. Valentina caminó por el pasillo estéril, con las piernas tambaleantes. La tía Liuda la abrazó con fuerza por el brazo. Es un trámite difícil, advirtió el capitán Mijailov cuando los recibió en la entrada. El cuerpo está muy dañado. Puede ser necesario identificarse mediante objetos personales. Ella asintió sin tener fuerzas para hablar. El pasillo parecía interminable, la luz de las lámparas te iluminaba los ojos y el crujido de las botas del policía resonaba como una pesadilla. En la fría habitación, sobre una mesa de metal, estaban las pertenencias de estas, su billetera, las llaves de su auto, un celular con la pantalla rota y un reloj de pulsera. Esos mismos relojes de comandante que ella le había regalado en su 10º aniversario de boda, con una inscripción en la parte trasera, estás, con quien el tiempo vuela sin darte cuenta. Valentina cogió el reloj y pasó los dedos por el cristal. Las manecillas se habían detenido en 161 minutos. Probablemente en el momento del impacto. Es suya, dijo la voz mecánica, como si fuera de otra persona. ¿Y la alianza? Sostenía el anillo de oro en el que estaba grabado, para siempre tuyo. Un fino hilo de metal. Un símbolo de una promesa que nunca más podría cumplirse. ¿Qué dijeron los testigos?, preguntó de repente mirando al capitán. ¿Cómo ha ocurrido? Mijailov vaciló. Según los informes, su marido invadió el carril contrario. Estas nunca rompió las reglas, negó con la cabeza. Nunca. Encontramos restos de alcohol en el coche, añadió el policía, avergonzado. Una botella de coñac casi vacía. ¿Qué? Valentina frunció el ceño. Estas nunca bebía al volante. Nunca. A veces la gente más, comenzó el capitán, pero no terminó la frase. A veces las personas más cercanas a nosotros no saben todo sobre los demás, dijo el capitán en un tono suave, como si quisiera suavizar el golpe. Pero sus palabras sonaron condescendientes, como si la considerara ingenua, incapaz de conocer verdaderamente a su propio marido. Valentina sintió el comentario como un pinchazo. Quiero ver el parte del accidente, declaró, sorprendiéndose por la firmeza de su voz.
Por supuesto, asintió Mikhailov, asintiendo con la cabeza. Tan pronto como concluya la investigación. Por ahora habrá que cuidar los trámites, dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuestiones organizativas. Ella entendió el mensaje velado, funerales. La palabra resonó en su mente como un golpe. Funerales. Estas ya no estaría allí para reír de esa manera contagiosa, para oler a serrín y a aftershave, para tener en brazos al pequeño Artyom con esa delicadeza que solo él tenía. Se ha ido. Para siempre. Vamos niña, tía Liuda le tomó la mano con firmeza. Ahora volvamos a casa con tu hijo. Al salir de la morgue, Valentina se dio cuenta de que no tenía dinero para un taxi. En las prisas, había olvidado su bolso en casa. Como si leyera sus pensamientos, la tía Liuda sacó una billetera gastada de su bolsillo. Tengo algunos aquí. Podemos llegar allí. En el camino guardaron silencio. Valentina miró por la ventana y vio pasar las luces de la ciudad borrosas. ¿Cómo podía el mundo seguir igual, con sus carteles luminosos, gente apresurada y anuncios llamativos, mientras el de ella se derrumbaba? Hivstack House, salón de belleza Margo, supermercado 24 horas. Todo parecía grotesco en su normalidad, una afrenta al dolor que la consumía. Tía Liuda comenzó sin saber cómo formular la pregunta. ¿Como tú cuándo? ¿Cuándo murió mi Víctor? Añadió la mujer con calma. No hay manera, hija mía. Solo se vive un día tras otro. Primero por los hijos, luego por los nietos. Así es como avanzas. Valentina pensó en Artyom. Pequeña, ahora sin padre. Solo habían pasado 3 horas y ya quería escapar de su propio dolor. ¿Cómo sería para él? Cuando llegaron a casa, su primer impulso fue mirar la habitación de su hijo. Artyom dormía acurrucado, abrazado a un libro sobre Egipto. El gato pelirrojo de tía Liuda, tumbado a sus pies como un león guardián, abrió un momento sus ojos color ámbar, evaluó a Valentina y los volvió a cerrar. Todo en orden. ¿Vas a comer algo?, preguntó tía Liuda en voz baja. Calenté sopa. Valentina negó con la cabeza. No tenía hambre. No quería nada. Entonces al menos tómate un té, insistió la vecina, guiándola hasta la cocina. Se sentaron a la mesa, frente a una cena intacta. El reloj marcaba casi medianoche. El móvil de Valentina vibró, un mensaje del director de la escuela de Artyom. Valentina, nadie recogió a Artyom de la actividad prolongada. La profesora lo llevó a casa. Se llevó las manos a la cabeza, horrorizada. Dios mío, olvidé recoger a mi hijo. La vergüenza le quemó las entrañas, mezclada con la culpa. El primer día sin su padre y ella, su madre, había fracasado así. No te culpes, niña, tía Liuda cubrió su mano con su cálida palma. Estás en shock. Es normal. Suspiró. Ni siquiera recuerdo cómo regresó. Lo trajo Larisa Petrovna, los encontré en el edificio. Dijo que estaba enfermo. No asustaría al niño en la escuela con noticias como esa. Valentina estrechó la mano de su vecina, agradecida. Sin esa mujer, tal vez se habría derrumbado allí mismo. ¿Cómo se lo voy a explicar? Susurró con voz temblorosa. ¿Cómo voy a criarlo sola? Día tras día. Al principio duele, respondió tía Liuda simplemente. Después duele un poco menos. Un día, todo lo que queda es el anhelo. Y luego aprendes a vivir de nuevo. Siempre es así. Valentina miró el reloj de cuco heredado de su abuela. Las agujas marcaban exactamente la medianoche. Un nuevo día comenzó. Un día sin estas. Artyom apareció en la puerta de la cocina, somnoliento, con la marca de la almohada en la cara. Mami, ¿por qué papá no lee mi cuento? Él lo prometió. Ella lo abrazó con fuerza, con el rostro enterrado en su cabello. Las palabras se atascaron en su garganta. Papá no puede venir, mi amor, alcanzó a decir con la voz quebrada. Pero te lo leí. ¿Qué quieres oír? Sobre Egipto, murmuró el niño, todavía aturdido. Papá iba a hablar de las pirámides. Algo dentro de Valentina se rompió. Lloró en silencio, mordiéndose el labio para que su hijo no se diera cuenta.
La tía Liuda tomó a Artiom en brazos. Vamos, amigo mío. Os hablo del antiguo Egipto. Después de todo, yo era profesora y sé algunas cosas. Miró por encima de la cabeza del niño a Valentina, firme, alentadora. Lo vamos a lograr, movió sus labios en silencio. Usted no está solo. Valentina asintió y se secó las lágrimas. Por supuesto que lo haremos. No había alternativa. Por Artiom. Afuera, la lluvia había cesado. La noche de octubre envolvió la ciudad como un velo oscuro, ocultando las lágrimas que estaban por llegar. Los funerales transcurrieron como un sueño confuso. Valentina solo recordaba destellos, caras tristes de compañeros, abrazos incómodos de parientes lejanos, miradas curiosas disfrazadas de solidaridad. Recordó a Artiom, que le apretaba la mano con fuerza y le hacía preguntas muy adultas. «Mami, ¿dónde está papá ahora? ¿Por qué lo entierran? ¿De verdad nos está mirando desde el cielo?» Cada respuesta era un cuchillo, cada palabra, un esfuerzo por no desplomarse. Pasó una semana. Una semana de llamadas telefónicas, papeles, documentos, ojeras y noches de insomnio. Y ahora, en aquella húmeda mañana de octubre, Valentina estaba ante la gastada puerta de la carpintería de estas. Belkinan CEO, anunció el cartel descolorido. En el interior la luz estaba encendida. Petrovich ya debe estar allí. Empujó la puerta y la envolvió un olor familiar, madera recién cortada, aceite de linaza, un toque de pegamento PVA. El mismo aroma que éstas llevaba en la ropa, en el pelo, en las manos. El olor de tu vida. Petrovich. Llamó, entrando al taller. Detrás de un montón de tablas apareció el rostro arrugado del viejo maestro. Sus cejas blancas se alzaron con sorpresa y luego adoptaron una expresión de lástima. Valentina Ivanovna se acercó, secándose las manos en su gastado delantal. Entra, entra. Se abrió paso entre aserrín y virutas donde aguardaban obras inacabadas, una cómoda con tiradores a medio terminar, una mesa de café sin barniz, una cuna apenas montada. Estas fueron sus últimas peticiones. Petrovich pasó la mano por la madera pulida de la cómoda. Ahora no sé qué hacer con ellos. Yo solo ayudaba, pero ésta siempre hacía el buen trabajo solo. Valentina acarició la suave superficie, donde aún se podían sentir los surcos dejados por las manos de su marido. Cada línea, cada corte, cada curva. No lo sabes, comenzó forzando su voz a ser firme. ¿Estas no habló de vender la carpintería? El anciano frunció el ceño y se rascó la barba gris. Bueno, ¿cómo puedo decírtelo? Dudó. Algo estaba diciendo, sí. La semana pasada apareció uno de esos grandes coches negros. 2 hombres salieron y hablaron con él. No escuché lo que dijeron. Sacudió la cabeza. Pero entonces ésta se puso raro. Nervioso, agitado. Habló interminablemente de nuevas oportunidades. Valentina se estremeció. ¿Nuevas oportunidades? ¿Qué significa eso? No lo explicó bien. Petrovich bajó la voz como si las paredes tuvieran oídos. Y hubo otra cosa extraña. El teléfono no dejaba de sonar y él decía todo en voz baja, a veces incluso saliendo a contestar. Hizo una pausa. Y llamó a una mujer por su nombre. No el tuyo. El corazón de Valentina dio un vuelco y luego se aceleró, doloroso. ¿Qué nombre, Petrovich? El anciano tartamudeó, mirando hacia otro lado. Ah, todo debe haber estado en mi cabeza, Valentina Ivanovna. Soy viejo, no oigo bien. Por favor, insistió, sujetándolo del brazo. Es importante. Marina, murmuró de mala gana. Creo que fue Marina. Marina, repitió Petrovich como si el nombre le quemara la lengua. Pero no estoy seguro. ¿Quizás Irina? ¿O Karina? Valentina cerró los ojos. Puerto Pequeño. La palabra tiró de algo dentro de ella, pero desechó el pensamiento. ¿Cuántas mujeres no se llamaban así? Podría ser un cliente. Un proveedor. Cualquier cosa. ¿Y los documentos del taller? Preguntó forzando su voz a sonar firme. ¿Sabes dónde están? En el armario metálico, allí en el rincón, señaló el anciano, aliviado por el cambio de tema. Está todo el papeleo.
Abrió la puerta oxidada del armario con un crujido que resonó como un presagio. En el interior reinaba el caos, carpetas amarillentas, recibos arrugados, facturas esparcidas sin orden. Valentina empezó a rebuscar entre los papeles y un escalofrío le recorrió la espalda. En la carpeta denominada Banco encontró contratos de préstamo con valores astronómicos. En otro, la deuda con tasas de interés abusivas. Un tercero conservaba cartas de una agencia de cobros, amenazando con emprender acciones legales si no se regularizaban los pagos. ¿Qué hiciste estas? Susurró sintiendo un hormigueo en sus dedos. Detrás de ella, Petrovich tosió incómodo. Hace tiempo que sospechaba que algo no estaba bien, admitió en voz baja. En los últimos 3 meses retrasó mi salario. Siempre decía, pronto cierre un gran negocio, todo estará bien. No cobré, sabía que los pedidos escaseaban, dudó como si tuviera miedo de decir el resto. Entonces, vinieron unos chicos. Valentina se dio vuelta lentamente. ¿Qué chicos? 2 hombres fuertes con chaquetas de cuero. Estaban buscando a estas. Dije que no estaba allí y uno de ellos dijo, dile a Belkin que el jefe está perdiendo los estribos. Le pregunté qué mensaje enviar y solo respondió, él lo entenderá. El anciano tragó. La fecha límite era el 15 de octubre. De lo contrario, el diálogo sería diferente. 3 días antes del accidente, calculó Valentina, sintiendo la fecha resonar en su cabeza como una alarma. ¿Y sabes quién es este jefe? Petrovich meneó la cabeza, abatido. No. Pero después de la visita, estas perdió el control. Pasó horas hablando por teléfono, jurando que conseguiría el dinero. Dijo que pagaría todo a tiempo. Fue entonces cuando el celular de Valentina vibró en su bolsillo, haciéndola estremecer. Número desconocido. Respondió con voz temblorosa. ¿Hola? Buenas tardes, Valentina Ivanovna. Una voz masculina impersonal al otro lado de la línea. Este es el Banco Capital Crédito. Le llamamos por la deuda de su marido, Stanislav Petrovich Belkin. El suelo parece haberse abierto bajo tus pies. Mi marido falleció hace una semana, alcanzó a decir con un nudo en la garganta. Lamentamos su pérdida, respondió el hombre sin una pizca de empatía. Sin embargo, las obligaciones financieras se transfieren a los herederos. En su caso, señora. La cantidad de deuda es de 2.800.000 rublos, incluidos intereses y multas. 2.800.000. El aire se escapó de sus pulmones. Nunca hemos tenido un préstamo de este tamaño. Según nuestros registros, su marido obtuvo un préstamo con garantía inmobiliaria. Continuó la voz implacable. El inmueble en cuestión es el apartamento donde. Valentina no escuchó el resto. La palabra garantía seguía resonando en su mente. Garantizar. Departamento. ¿Dónde vivía Artem? ¿Dónde vivían? Necesito revisar los documentos, tartamudeó. Te llamaré de nuevo. Colgó y sus fuerzas la abandonaron. Se dejó caer sobre la mesa de trabajo con las manos temblorosas. Valentina Ivanovna, estás pálida como una sábana, se acercó Petrovich preocupado. Bebe agua. Ella asintió mecánicamente mientras el anciano llenaba un vaso de la fuente de agua en la parte trasera del taller. 2,8 millones. Con la casa como garantía. ¿De dónde había sacado, y perdido, estas tanto dinero? Y sobre todo, ¿a dónde había ido? Mientras bebía agua a pequeños sorbos, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen aterradora. El taller nunca había sido un negocio millonario, pero se ganaban la vida. No eran ricos, pero tampoco estaban necesitados. ¿Cuándo se había derrumbado todo? Petrovich llamó con voz ronca. ¿Recuerdas exactamente cuándo estas empezó a retrasar su salario? El anciano se rascó la nuca, pensativo. Creo que alrededor de julio. Antes todo era normal. Incluso me dio un bono en Semana Santa. Julio. Hace 3 meses. ¿Qué había pasado ese mes? Valentina se despidió de Petrovich y prometió volver en cuanto organizara los papeles. Al salir, sus ojos se posaron en una mesa de trabajo, un tablero de ajedrez sin terminar, hecho de roble rojo con incrustaciones de nácar.
Era un pedido especial, explicó Petrovich siguiendo su mirada. Esta se lo hizo al hijo de un conocido. Un trabajo que nunca fue entregado. En casa le esperaba otro golpe. En el buzón, carta oficial del banco con sello de recibo y firma, notificación de inicio de proceso de cobro. Es más, ella, Valentina, figuraba como codeudora, pues había firmado un documento de consentimiento para el préstamo. Nunca firmé nada. Gritó hacia la cocina vacía. Buscó en el sobre y encontró una copia del contrato con una firma que parecía la suya. Pero ella lo sabía, no lo era. Estas lo había falsificado. Una ola de amargura y furia inundó su pecho. ¿Cómo podría? ¿Cómo pudo hacerle esto a ella, a su hijo? La puerta se abrió sin llamar. Entró tía Liuda con una olla humeante. Hice unos chi, anunció colocando ya el plato sobre la mesa. Tema y tú podéis comer hoy y mañana. Su rostro cambió cuando vio la expresión de Valentina. Dios mío, niña, ¿qué fue eso? Preguntó dejando la sartén. Valentina le entregó la carta del banco en silencio. La ex maestra leyó moviendo los labios mientras descifraba las líneas. Luego levantó la vista, serio. ¿Y ahora? No lo sé, respondió Valentina, agotada. Probablemente vamos a perder la casa. El auto. La dacha. Todo está a su nombre. Concurso. La tía Liuda golpeó la mesa con la mano. Esa firma no es tuya. Obtenga una opinión experta, contrate a un abogado. ¿Con qué dinero? Valentina se rió sin humor. Y aunque lo demuestre, ¿a quién se lo cobraré? Estas ya no está aquí. Permanecieron en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. El cuco salió, cantó 4 veces y volvió a esconderse. ¿Artem todavía está en la escuela?, preguntó tía Liuda. Sí. Larisa Petrovna se quedó para dar clases extra. Vuelve a las 6. Valentina se frotó las sienes. No tengo idea de cómo explicarle esto. No expliques todavía, aconsejó pragmáticamente el vecino. Primero compréndelo tú mismo. Quizás todavía haya una salida. Un insistente timbre de la puerta los interrumpió. En la puerta, un hombre con traje oscuro y maletín de cuero. ¿Valentina Ivanovna Belkina?, preguntó examinando ya con ojos calculadores el modesto interior del apartamento. Soy yo, respondió con el estómago hecho un nudo. El alguacil Kotov se presentó y entró sin esperar invitación. He venido a describir los bienes que se van a embargar en nombre de la deuda de su marido. La siguiente hora fue una pesadilla. El agente enumeró los objetos en una libreta sin descanso: frigorífico, televisión, lavadora, ordenador. Todo estaba en la lista. ¿Qué pasa con las cosas de mi hijo?, preguntó Valentina en voz baja, mientras él abría sin contemplaciones los armarios. Por ley, los artículos infantiles y de primera necesidad no se pueden empeñar, respondió secamente. El resto sí. La tía Liuda entró discretamente en la habitación de Artem y sacó la tableta y el videojuego, regalos de su padre, antes de que el oficial los viera. ¿Cuándo se van a llevar todo?, preguntó Valentina, su voz era un hilo. Estaremos de vuelta en una semana. Hasta entonces podrás utilizarlo, pero no venderlo. Le entregó un papel para que lo firmara. Ella obedeció, mecánico. Cuando el oficial se fue, Valentina se desplomó en el sillón, con las manos heladas. ¿Qué le digo a mi hijo?, repitió como un mantre. ¿Cómo le explico esto? La tía Liuda sirvió té fuerte y dulce como el que preparaba su madre. Valentina tomó un sorbo y se quemó la lengua. Voy a buscar un apartamento pequeño. Barato, anunció, más para sí misma. Durante el día trabajo en la oficina. Por las noches hago contabilidad en casa. Podemos encontrar una manera, tía Liuda le estrechó la mano. Pero primero, revisa todo lo que hay en la oficina de estas. Puede que haya algo allí que explique dónde acabó este dinero. Valentina asintió. Ella necesitaba hacer esto. Simplemente no sabía si estaba preparado para lo que encontraría. Le temblaban tanto las manos que Valentina apenas podía sostener la taza de café frío sobre la mesa. La oficina de estas había permanecido intacta desde ese día,
como un museo de recuerdos que no tuvo el valor de volver a visitar. Pero después de que tía Liuda se fue, algo dentro de ella se endureció. Con un profundo suspiro, abrió la puerta de la pequeña habitación que servía como estudio de su marido. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La taza con los restos de café seco, los bocetos de un buffet extendidos sobre la mesa, la agenda gastada con las tapas gastadas. Valentina empezó con el diario, hojeando páginas llenas de notas de trabajo y garabatos de muebles. Nada útil. En los cajones del armario solo se encontraban recibos, facturas y documentos burocráticos. Hasta que un movimiento abrasador cruzó su campo de visión. El gato pelirrojo de la tía Liuda, Rijik, entró en la habitación como si fuera el dueño del lugar. Desdeñosamente saltó sobre la mesa, olió la taza y arrugó la nariz como si el aroma le ofendiera. ¿A ti tampoco te gusta aquí, Rijik? Valentina mostró una sonrisa amarga. El felino ignoró el comentario. En cambio empezó a frotarse contra la pata de la mesa, luego, con determinación, se dirigió al armario y rascó el fondo del estante con las uñas. Oye, basta. Intentó alejarlo, pero el gato persistió, regresando al mismo lugar como si allí hubiera un tesoro enterrado. Intrigada, Valentina se arrodilló. Al principio la madera parecía normal, pero al examinarla más de cerca, notó que una de las tablas estaba ligeramente suelta. Con dedos temblorosos lo sacó. La pieza cedió, dejando al descubierto un escondite improvisado. Dentro, un sobre amarillento. Su corazón latía tan fuerte que casi no podía abrirlo. Las fotos cayeron en sus manos como cuchillos, estas, sonriendo, abrazando a una mujer joven y hermosa. Posaron junto al mar, brindando copas de vino, sentados en un elegante restaurante, intercambiando miradas que no dejaron lugar a dudas. La mujer, cabello largo y oscuro, labios rojos brillantes, cuerpo esbelto, era lo opuesto a Valentina, con sus mechones descoloridos y círculos oscuros bajo los ojos debido a las noches de insomnio. En el reverso de una de las fotografías, la letra de estas, para mi marica, de parte de tu Stasik. Pronto estaremos juntos para siempre. Las letras bailaron ante sus ojos. Desdobló el papel dentro del sobre, escrito con la misma letra que también conocía. Marina, después del 15 de octubre todo será diferente. Seremos libres. Quedémonos como acordamos en la calle Lipovaya, 17, apartamento 46. No lo olvides, hasta entonces necesito los 500.000. Besos, señor Stas. Valentina relee el mensaje 1, 2, 3 veces. 15 de octubre. La misma fecha que había mencionado Petrovich. La fecha en la que se iba a entregar el dinero a esos hombres serios. Y ahora Marina. Estas no solo se había ahogado en deudas, planeaba escapar. Huye con su amante dejándola a ella y a Artyom atrás. Un dolor sordo explotó en su pecho como si alguien le hubiera clavado un puñal en las costillas. Rijik, satisfecho con su descubrimiento, saltó a su regazo y empezó a ronronear. Acarició el suave pelaje del gato sin sentirlo, mientras lágrimas calientes corrían por su rostro. Gracias, detective, susurró con la voz quebrada. Se levantó como si sus piernas fueran de plomo y se acercó a la ventana. Abajo el cuidador barría las hojas húmedas formando montones desordenados. Una madre caminaba apresuradamente empujando un cochecito mientras se protegía de la llovizna con un paraguas. Un día cualquiera. Una vida ordinaria. Para todos menos para ella. El mundo no colapsó de repente. Se estaba desmoronando poco a poco, ladrillo a ladrillo, y ella ni siquiera se había dado cuenta. Estas la había traicionado no una, sino innumerables veces. Cada mentira, cada encuentro con esa Marina, cada firma de contratos de préstamo que ella no conocía, todo había sido un cuchillo clavado en su espalda, lenta y subrepticiamente. Con un gesto repentino, Valentina agarró las fotografías, a punto de romperlas en 1000 pedazos. Pero se detuvo. No. Pueden ser útiles. Era Marina. Era la calle Lipovaya. Quizás allí estuvieran las respuestas a dónde había ido a parar el dinero. Y más importante aún, ¿a dónde había ido? El teléfono vibró en su bolsillo. La escuela. ¿Hola? Valentina Ivanovna, ¿podrías recoger a Artyom antes? Tiene fiebre. La voz de la profesora sonaba preocupada. Valentina miró su reloj.
No hubo tiempo para la autocompasión. Ya me voy. Volvió a guardar las fotografías y la carta en el sobre y lo escondió en el bolsillo de su abrigo. Se vistió apresuradamente sin siquiera mirarse al espejo, y salió a la húmeda noche de octubre. Está bien, Artemka, murmuró al aire frío. Encontraremos la manera. Resucitaré de nuevo. Para ti. La puerta del apartamento que pronto tendría que abandonar se cerró tras ella. Pero más adelante había un camino. Un camino que, se juró a sí misma, los llevaría a un nuevo hogar. Por una vida sin traición. Sin fantasmas. Habían pasado 3 semanas desde el entierro. La vida obstinadamente insistía en seguir un nuevo ritmo, pesado, triste, pero todavía un ritmo. Valentina había encontrado un segundo trabajo, durante el día, en la oficina, por la noche, haciendo la contabilidad de una pequeña empresa de repuestos para automóviles. Se habían llevado casi todos los muebles de la casa. Los alguaciles no se mostraron ceremoniosos. Solo quedaba lo imprescindible, un sofá, una mesa, algunas sillas, la cómoda con la ropa. Pero a Valentina no le importaban los muebles. Lo importante era haber logrado negociar el pago de una deuda y, con un esfuerzo sobrehumano, mantener un techo sobre sus cabezas. Artyom soportó las dificultades con una seriedad que estaba fuera de su edad. A veces, sin embargo, preguntaba por su padre, especialmente por la noche, durante la hora del cuento. Valentina le leyó sobre las pirámides de Egipto, recordó que éstas hizo lo mismo y se secó las lágrimas en secreto. Aquella mañana de noviembre nada presagiaba un desastre. Un jueves gris y húmedo como cualquier otro. Valentina llevó a Artyom a la escuela y lo besó en la cabeza. Después de clase, vete directo a casa. Hoy salgo temprano y preparo tu sopa de albóndigas favorita. ¿Puedo pasar por el parque? Preguntó el niño. Allí hay ardillas. Los tomé locos. Valentina vaciló. Normalmente no lo dejaría regresar solo, pero la escuela estaba a solo 2 cuadras de casa y el parque era pequeño, bien cuidado y con buena visibilidad. Está bien, pero rápido. Y no hables con extraños, estuvo de acuerdo. Y vete directo a casa, ¿entiendes? Artyom asintió seriamente, se ajustó las correas de la mochila y corrió hacia las puertas de la escuela. Te amo. Gritó Valentina al verlo unirse al grupo de niños que entraban al edificio. Yo también, mamá, repitió una voz desde el otro lado de las puertas. No sabía que esas serían las últimas palabras que escucharía de su hijo antes del día que partiría su vida en dos. A las 2:30 sonó el teléfono. Era el profesor de Artyom, visiblemente conmocionado. Valentina Ivanovna, ¿no viniste a buscar a Artyom? Las clases terminaron hace media hora. El corazón de Valentina dio un vuelco. ¿Cómo esto? Debería irse solo a casa. Salí temprano y lo estoy esperando. Qué extraño. Dijo que vendrías a buscarlo. Espera, le preguntaré a seguridad. Segundos de tortuoso silencio. Entonces la voz temblorosa. El guardia de seguridad dice que Artyom se fue solo justo después de tocar el timbre. Valentina colgó sin despedirse. Una sola palabra seguía resonando en su mente: aparcar. Había atravesado el parque. Salió corriendo del apartamento sin siquiera recoger su abrigo. Bajó las escaleras a trompicones y casi atropella a tía Liuda, que llevaba bolsas de compras. Valía, ¿qué pasó? Llamó el vecino. Tioma se ha ido. Gritó Valentina, desapareciendo ya por la puerta del edificio. El parque estaba a 3 minutos a pie. Ella cubrió la distancia en 1. Irrumpió en el pequeño bosque otoñal, jadeando y con el corazón acelerado. Artyom. Su grito resonó entre los árboles desnudos. Silencio. Solo una pareja de ancianos sentada en un banco lejano se volvió sorprendida. Valentina corría por los senderos, espiando detrás de cada arbusto, de cada tronco. Luego empezó a llamar a todos los compañeros de su hijo, a sus padres, a sus profesores. Nadie había visto nada. Nadie había visto a Artyom desde que dejó la escuela. ¿Ya ha llegado a casa?, preguntó Valentina con un rayo de esperanza a tía Liuda, que también había llegado al parque jadeando. Lo comprobé, la puerta está cerrada con llave. La vecina meneó la cabeza mientras marcaba el número del apartamento.
Ninguna respuesta. Las siguientes 2 horas se convirtieron en una pesadilla interminable. Valentina llamó a todos los hospitales, a la policía y recorrió los patios vecinos en busca de pistas. Nada. Artyom había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. En la comisaría al principio trataron el caso con indiferencia. Debe ser un juego de niños, dijeron. Pero cuando Valentina mencionó la reciente muerte de su marido y sus misteriosas deudas, prometieron enviar un equipo. A las 6 de la tarde su casa ya estaba repleta de investigadores. Los agentes de policía interrogaron a los vecinos y registraron la habitación de Artyom. Valentina estaba sentada en la cocina, abrazándose, paralizada. La tía Liuda preparó el tercer té que nadie tocó. ¿Nombre completo?, preguntó un oficial, completando un formulario. Artyom Stanislavovich Belkin, respondió Valentina, tratando de contener el temblor de su voz. 6 años, estudiante de primer año de la escuela 157. Sacudió la cabeza, pero de repente recordó. Tengo una nota, la encontré entre las cosas de mi marido hace unos días. Sacó un sobre arrugado del bolsillo y se lo entregó al policía. El hombre examinó el contenido con atención, frunciendo el ceño. Esto es serio. Krutoy debe ser Igor Krutov, un conocido nuestro. Extorsión, usura. Tiene un historial. En ese momento sonó el teléfono de Valentina. Número desconocido. Ponerlo en altavoz, advirtió el teniente con un rápido gesto. Habla con calma, pero prolonga la conversación. Ella respondió con los dedos temblando. Hola. Valentina Ivanovna Belkina. La voz al otro lado de la línea era tranquila, casi profesional, con un ligero tono ronco de fumador. Soy Igor Semyonovich. Tengo a tu hijo. Por ahora, todo está bien para él. Las piernas de Valentina cedieron. Se hundió en su silla, agarrándose al borde de la mesa. ¿Qué deseas? ¿Dónde está mi hijo? Tómate tu tiempo, Valentina Ivanovna, la voz adquirió un tono condescendiente. Su difunto marido y yo teníamos asuntos pendientes. Me debe 1,5 millones. Quiero que me devuelvan mi dinero. No tengo esa cantidad. Explotó. Vendimos todo, los alguaciles se apoderaron del resto. Ese es su problema, dijo Krutov. Puedes vender el apartamento, encontrar algo. He oído que el amor de una madre hace milagros. Valentina tembló de rabia y terror. Quiero hablar con mi hijo. ¿Cómo sé que está contigo? Un descanso. Luego un ruido y una voz que le rompió el corazón. Mamá. Mamá, sácame de aquí. Está oscuro, tengo miedo. No tengas miedo, mi amor. ¿Estás herido? ¿Te golpearon? No, pero... Se cortó la conexión. Krutov volvió a hablar por teléfono. 1,5 millones. 24 horas. Mañana a esta hora volveré a llamar con instrucciones. Y nada de policía. Una pausa siniestra. Sería una mala idea, Valentina Ivanovna. El teléfono colgó. Se recostó en su silla, exhausta. La policía rápidamente intercambió información por radio. Seguimos la señal, dijo uno de ellos. Llamaron desde las afueras del este, cerca de los almacenes abandonados. Necesitamos el equipo de rescate y el investigador jefe, añadió otro. Esto ya no está entre nosotros. Alguien llamó a la puerta. En la puerta había un hombre alto, de unos 40 años, con un abrigo oscuro. Cabello castaño oscuro con mechones blancos, ojos grises atentos, barbilla firme, un rostro que irradiaba confianza instantánea. El investigador jefe Sokolov se presentó mostrando su identificación. Andrei Nikolaevich. Valentina se estremeció. Andrei. Tío Andrei del parque. Sokolov arqueó las cejas sorprendido. Lo siento, hijo mío. Te mencionó. Conoció a un hombre en el parque que le habló de los dinosaurios y de Egipto. El investigador pareció reconocer la escena. Un niño serio con una mochila de dinosaurio haciendo preguntas sobre excavaciones. Valentina no entendía por qué hablaba de ese detalle ahora, cuando cada segundo era precioso. Pero algo se iluminó en los ojos de Sokolov.
Sí, lo recuerdo. Artyom. Su voz se volvió más seria. Y ahora ha sido secuestrado. Las siguientes horas transcurrieron como un torbellino. Sokolov tomó el mando, se planificó una operación de rescate, se comprobaron los contactos de Krutov y se analizaron las grabaciones de las cámaras. Valentina escuchó fragmentos de conversaciones, equipo de asalto, perímetro de aislamiento, posiciones de francotiradores. Cada palabra le helaba las entrañas. Dios mío, mi pequeña Artyomka está ahí, repitió abrazándose. No debí dejarlo salir solo. ¡Qué madre tan irresponsable! Andrei Nikolayevich se sentó a su lado en el sofá. Valentina Ivanovna, no es culpa tuya, dijo con firmeza. Es culpa de quien secuestró a su hijo. Y te castigaremos. Pero ahora necesitamos tu ayuda. Ella levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Haré cualquier cosa. Solo encuéntralo. Descubrimos que Krutov tiene a Artyom en uno de los almacenes abandonados en las afueras del este. Hay alrededor de 100 cajas, pero hemos reducido la más probable a 10. La operación ya está en marcha. ¿Y si le hace daño a mi hijo? La voz de Valentina se apagó. No dolerá, respondió Sokolov con tranquila convicción. Krutov es un criminal, no un sádico. Asusta, pero no mutila a los niños. Conocemos su modus operandi. Hablaba con tanta confianza que por primera vez en aquel terrible día, Valentina sintió que no estaba sola. Que había alguien en quien confiar. ¿Vas a salvarlo? Sus ojos suplicaron. Vámonos, prometió Andrei Nikolayevich. Doy mi palabra. A 00:30 comenzó el operativo. Valentina se quedó en la casa con la tía Liuda y un policía de guardia. Sokolov y el equipo de rescate se dirigieron a los almacenes. Aquí tienes tu té, querida, tía Liuda colocó una taza humeante frente a ella. Bébelo, calmará tus nervios. Pero el té se enfrió intacto. Valentina no podía quedarse quieta. Caminó de un lado a otro, revisando su teléfono cada minuto como si hubiera perdido una llamada, un mensaje. A las 11:45 sonó el móvil del policía. Escuchó, respondió con breves palabras y se volvió hacia Valentina. Encontraron el almacén adecuado. Preparándose para el asalto. Ella se quedó paralizada, con las manos presionadas contra su pecho. En algún lugar, una fría noche de noviembre, se estaba decidiendo el destino de su hijo. Andrei Sokolov yacía en el tejado de un almacén vecino, mirando a través de un visor nocturno. Box 172, puertas oxidadas, una pequeña ventana enrejada por la que se escapaba una tenue luz. La cámara termográfica indicó que había 3 personas en el interior, un pequeño y 2 adultos. El equipo de asalto estaba en posición. El plan era simple: invasión rápida, neutralización de los criminales, rescate del rehén. Los hombres simplemente estaban esperando la orden. De repente la puerta del almacén se abrió un poco. Un hombre alto apareció en la puerta, miró a su alrededor y encendió un cigarrillo. A la luz del encendedor, Sokolov reconoció a Krutov. El objetivo salió a fumar, dijo por radio. Todos prepárense. Pero Krutov se puso tenso. Algo había llamado su atención. Tal vez un reflejo de la lente del telescopio, tal vez un movimiento descuidado de alguien del grupo. Krutov se volvió bruscamente y se metió de nuevo en el garaje. Mierda, creo que sospechaba algo, murmuró Andrei, tenso. Empezamos ahora mismo. A través del auricular, la voz agitada del comandante del equipo de asalto rompió el silencio. Sok, captura, él está llamando. La señal fue interceptada. Está hablando con su esposa, Belkina. El teléfono de Valia sonó con fuerza en el apartamento, rompiendo el silencio. Uno de los agentes hizo un rápido gesto con la mano. No respondas. Estamos monitoreando la conversación, explicó otra, pero ya había presionado el botón de contestar. ¿Hola? La voz de Krutov sonaba áspera y llena de amenaza. Sí, es la policía, ¿no? Valia tragó. Igor Semyonovich, por favor, no lastimes a Artem. No es culpa suya, fui yo quien llamó a la policía. ¿Dónde está el dinero? Interrumpió secamente Krutov. ¿Tienes 1,5 millones? No, pero puedo hacerlo. Dame tiempo.
El tiempo ha terminado. La voz del criminal era gélida. Si tu escuadrón no sale de aquí en 5 minutos, el chico dirá adiós a su vida. Y esto pesará sobre tu conciencia, Valentina Ivanovna. Se cortó la conexión. Valia se volvió desesperada hacia el oficial. ¿Y ahora? Va a lastimar a mi hijo. El hombre transmitió información urgentemente por radio. Minutos después se volvió hacia ella. Sok cambia de plan. Intentará negociar. Andrei Nikolaevich ya se estaba quitando el equipo táctico. Se quitó el chaleco antibalas, guardó su arma reglamentaria y se puso una chaqueta gastada y una gorra gastada. A primera vista, un hombre corriente cansado del trabajo. Uno de los miembros del equipo lo miró fijamente con incredulidad. ¿Te has vuelto loco? Krutov te conoce. Él te reconocerá al instante. No es así, respondió Sok con firmeza. Nunca nos hemos enfrentado en persona, y con ese traje a oscuras. Diré que soy un mensajero de Belkina. Mientras hablaba, cogió una bolsa de deporte llena de papel triturado, con algunos billetes reales encima, la ilusión perfecta de un rescate en efectivo. Caminó hasta el garaje forzando una postura insegura, como correspondería a un simple repartidor. Llamó a la puerta. Oye, ¿hay alguien ahí? Belkina me envió con el dinero. Silencio. Entonces la puerta se abrió un poco, sujeta por la cadena. En el hueco, la cara sospechosa de Krutov. ¿Qué Belkina? La mujer, la dueña del niño que tienes ahí. Dijo que trajera el dinero y dio la dirección. Sok retrocedió fingiendo tener frío. Escucha, vámonos. Hace mucho frío aquí. Krutov vaciló. Andrei vio que los engranajes giraban en su mente, recibió la mujer el dinero tan rápido. Pero la codicia habló más fuerte. ¿Y si es verdad? Muéstrame lo que tienes en tu bolso, exigió. Sok abrió un poco la bolsa y mostró los billetes. 1,5 millones, según lo acordado. Puedes liberar al chico ahora. Krutov retrocedió unos pasos sin quitarse la cadena. Espera ahí. Y sin tonterías. Andrei escuchó movimientos en el interior, voces apagadas. Sabía que el equipo de asalto ya debería estar posicionado atrás, cerca de la pequeña puerta que conducía al foso de inspección. Finalmente la puerta se abrió por completo. Krutov y su cómplice, un hombre corpulento de ojos pequeños, bloquearon la salida. Detrás de ellos Artem, pálido, asustado, pero visiblemente ileso. Entregue la bolsa. Krutov le tendió la mano. Primero el muchacho, respondió Sok con firmeza. Déjalo ir y luego podrás conseguir el dinero. No estás en condiciones de dar órdenes, se rió sarcásticamente Krutov. Fue entonces cuando Andrei notó un movimiento detrás del bandido. Una sombra se deslizó por la parte trasera del garaje. La operación comenzó. Necesitaba ganar tiempo. Mira, Belkina me dijo, llévate primero al niño y luego entrega el dinero. ¿Desobedeceré? Habló más alto a propósito para ahogar cualquier ruido proveniente de la policía. Entonces llámala, desafió Krutov, sacando su teléfono móvil. Oh, mi teléfono murió. Andrei se palpó los bolsillos. ¿Puedo usar el tuyo? Krutov entrecerró los ojos con sospecha. Algo te pasa, repartidor. Muy inteligente para un simple mensajero. De repente acercó a Artem, usándolo como escudo. Tira la bolsa al suelo y vete. Rápido. No hubo más tiempo. Sok arrojó la bolsa, pero en lugar de retroceder, se abalanzó hacia adelante y derribó a Krutov. En el mismo momento, unos gritos resonaron desde atrás. ¡Policía! Todos al suelo. La pelea fue corta pero violenta. El compañero de Krutov fue ágil, sacó un cuchillo y atacó a Artem. Andrei interceptó su brazo, le retorció el puño hasta que se le cayó el nudillo y le lanzó un fuerte puñetazo a la mandíbula. El hombre se desplomó como un saco de patatas. Krutov ya estaba inmovilizado por los agentes, maldiciendo cuando las esposas hicieron clic en sus muñecas. Sok corrió hacia Artem, que se había escondido en un rincón del garaje. ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? El niño lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y reconocimiento. Tío Andrei, del parque.
Sí, soy yo, pequeña. Andrei lo levantó con cuidado. Todo está bien ahora. Volvamos a casa con tu madre. Artem se apretó contra él, como un cachorro asustado que busca protección. Sok sintió que un calor le recorría la espalda, esa sensación familiar de tener a un niño en brazos. Su propia hija ya había superado esos abrazos. Al salir del garaje oyó que Krutov, al ser empujado hacia el interior del coche, gritaba. Oye, investigador. Dile a tu Belkina que su muerte no es tan mala como parece. Pregúntale a su esposa dónde escondió mi dinero. Andrei se detuvo intrigado. ¿Qué significaron esas palabras? Pero no hubo tiempo para investigar. Necesitaba recuperar al chico. Valia no pudo esperar más. Han pasado más de 30 minutos desde que me enteré de que Sok había ido a negociar. El teléfono permaneció en silencio. El oficial que estaba a su lado tampoco recibía actualizaciones. ¿Por qué tarda tanto? Preguntó por enésima vez. ¿Qué está pasando ahí? Valentina Ivanovna, tan pronto como tengamos noticias, nos informarán, respondió el hombre, mirando su reloj. Finalmente la radio sonó. Niño rescatado. Ninguna víctima. Sospechosos detenidos. Volviendo a la base. Valia dejó escapar un grito y se llevó las manos al pecho. Mi hijo está vivo. ¿Vivo? La tía Liuda, que hasta entonces había permanecido tranquila en un rincón, hizo la señal de la cruz. Gloria a Dios. Traje al niño de regreso a casa. Pasó otra media hora de angustia. Entonces sonó el timbre. Valia corrió a abrirla. En la puerta Andrei Sok tenía a Artem en brazos. Al ver a su madre, el niño le tendió los brazos. Valia lo abrazó fuerte, cubriéndolo de besos, llorando sin poder hablar. Andrei observó la escena, conmovido. Artem se volvió hacia él. Tío Andrei, no lo olvidaste, ¿verdad? Prometió que seguiríamos hablando de las pirámides. Valia, secándose las lágrimas, miró al investigador. En sus ojos grises había un brillo cálido, una comprensión que iba más allá de las palabras. Por supuesto que no lo olvidé, respondió, serio. Prometo. Hablemos. Doy mi palabra. Valia abrazó a su hijo cerca de ella, como si temiera que pudiera desaparecer. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo más que miedo latía en su interior. No era solo la esperanza de sobrevivir, era la certeza de que tal vez, en la vida todavía había espacio para algo más. La sensación de que algo bueno todavía podría aparecer en el horizonte nunca la abandonó. Fue entonces cuando las palabras de Krutoy, transmitidas por los agentes, volvieron a él como un eco inquietante: su muerto no está tan muerto como parece. ¿Qué significa eso? ¿Estás vivo? Habían pasado 6 meses desde el secuestro. La vida, poco a poco, encontró un nuevo ritmo, ya no era el mismo de antes, sino una existencia en la que Valia aprendió a respirar sin estas. Por otra parte, se formaron nuevos vínculos. Andrei Nikolaevich se convirtió en una presencia constante en su casa. Al principio solo apareció para preguntar cómo estaba Artyom, luego se quedaba a tomar el té, ayudaba al niño con sus lecciones, hablaba de libros de historia. Los dos estaban especialmente entusiasmados con el antiguo Egipto, un tema que fascinaba a Artyom desde que, tras su secuestro, pasaba las noches despertándose con gritos, negándose a estar solo o a cruzar el parque. Pero con el tiempo las heridas sanaron. El afecto de Valia y la inesperada paciencia de Andrei, que hablaba con el niño como a un igual, sin imponer autoridad, pero compartiendo genuinamente sus intereses, marcaron la diferencia. Mientras tanto, el caso de Krutoy llegó a su fin. Había sido condenado a una larga pena. Resultó que éstas le debía una suma enorme, supuestamente para invertir en el taller, pero en cambio lo había perdido casi todo en apuestas clandestinas, soñando con multiplicar el dinero de la noche a la mañana. Los últimos restos se gastaron en preparar una fuga. Y esas palabras, no tan muertas, no saldrían de la cabeza de Valia. Incluso le pidió ayuda a Andrei para solicitar la exhumación del cuerpo, pero el investigador, tras analizar los expedientes del caso, llegó a una conclusión sorprendente. Valentina, es muy probable que el cuerpo de tu marido no esté en ese ataúd, dijo una noche, cuando Artyom ya estaba dormido. Hice algunas averiguaciones. El forense que realizó la identificación está bajo investigación por fraude.
Y el oficial que firmó los documentos renunció y abandonó el país poco después del entierro. Valia escuchó todo esto con un escalofrío que le recorrió la espalda. Se atrevió a preguntar. ¿Crees que Stas está vivo? ¿Que fingió su propia muerte? Todo indica que sí. Las pruebas están vinculadas, las deudas, los preparativos, el dinero que desapareció. Pero no tenemos pruebas. Andrei suspiró. Si está vivo, sus huellas se pierden ahí fuera, más allá de las fronteras. Han pasado 2 meses desde aquella conversación. Andrei continuó sus investigaciones no oficiales, pero cualquier rastro de estas, si es que realmente había sobrevivido, parecía haberse disuelto en algún lugar lejano. Mientras tanto se acercaba el cumpleaños de Artyom, 7 años. Valia pasó días pensando en cómo hacer que ese día fuera especial. La vida todavía era difícil económicamente. Parte de las deudas habían sido renegociadas, pero la libertad total estaba lejos. Aún así, quería que la cita fuera inolvidable. El primer cumpleaños sin su padre. Esa noche, cuando acostó a su hijo, le preguntó: Artyomka, ¿qué te gustaría para tu cumpleaños? El chico guardó silencio por un momento. Luego susurró: Mamá, nunca volveremos a ver a papá. El corazón de Valia se hundió. Papá falleció, mi amor. Ya lo sabes. Pero los egipcios creían en la vida después de la muerte, argumentó Artyom, serio. El tío Andrei dijo que construyeron pirámides para que regresaran los faraones. Valia sonrió y acarició el cabello de su hijo. El tío Andrei sabe muchas cosas interesantes, ¿no? Quería ver estas pirámides, suspiró el niño. Papá prometió que algún día iríamos a Egipto, todos juntos. Esas palabras dolieron como un cuchillo. Todos juntos, algo que nunca volvería a suceder. Pero tal vez ella podría hacer realidad al menos una parte de ese sueño. A la mañana siguiente, Valia llamó a una agencia de viajes. Por la noche consultaba a tía Liuda y a Andrei. Y 2 semanas después, ella y Artyom ya estaban de camino a Hurghada, una ciudad turística al borde del Mar Rojo. El viaje consumió todos los ahorros que Valia había ahorrado en los últimos meses, además de un pequeño bono en el trabajo. Pero cuando vio los ojos de su hijo brillar mientras miraba el mar a través de la ventanilla del avión, supo que valía la pena. Mamá, mira. Ya puedes ver el mar. Gritó Artyom golpeando su nariz contra el cristal. Es tan azul. Egipto los recibió con un calor abrasador, aromas de especias y un sol cegador. El Hotel Nefertiti no era lujoso, pero sí limpio y acogedor, con una gran piscina y una exuberante vegetación. Su habitación daba al mar y desde el balcón se podía ver el jardín del resort. Los 2 primeros días fueron puro descanso, baño en el mar, sol en la piscina, frutas locales que Artyom probó con curiosidad. El niño pronto se hizo amigo de otros niños, especialmente de un niño de San Petersburgo con quien construía castillos de arena e inventaba historias sobre faraones. El tercer día estaba prevista la excursión a El Cairo para ver las pirámides. Artyom no podía dormir de tanta excitación. ¿Es cierto que la pirámide de Keops tiene el tamaño de un edificio de 100 pisos? Preguntó moviéndose sobre la cama. 100 no, pero sí muchísimo, se rió Valia. Ahora duerme, mañana nos levantaremos temprano. El largo viaje hasta El Cairo, el calor agobiante, las multitudes de turistas, nada de eso importó ante el asombro de Artyom ante la vista de las pirámides. Mamá, son reales. Susurró inclinando la cabeza hacia atrás en un intento de ver la cima de la gran pirámide. Valia miró a su hijo y su corazón se desbordó. No se arrepintió ni de un solo rublo gastado. Por esa sonrisa valdría la pena trabajar jornadas sin descanso, pasar penurias, ahorrar en todo. Artyom escuchó atentamente al guía, hizo preguntas, se fotografió junto a los gigantes de piedra y acarició los camellos que ofrecían paseos a los visitantes. Regresaron al hotel solo por la noche, exhaustos pero radiantes. Solo voy a darme una ducha y dormir, anunció Valia, organizando su mochila. Mañana te prometo un día entero de playa. Incluso puedes intentar hacer snorkel. Vi que alquilan mascarillas por aquí. ¡Guau! Artyom se arrojó sobre la cama. Tomé una foto del camello, la esfinge y de mi frente a la pirámide. Cuando volvamos le mostraré todo al tío Andrei. Prometió traer su colección de monedas antiguas.
Valia sonrió. En los últimos meses, Andrei se había convertido en una figura fundamental en sus vidas. Al principio temió que la presencia de un investigador, aunque fuera amable, pudiera revivir recuerdos dolorosos en Artyom. Pero Andrei tenía un don para conectar con los niños, hablaba a la altura de los ojos del niño, compartía pasiones sin imponer autoridad y su interés por los temas que fascinaban a Artyom era genuino. Absorta en sus pensamientos, Valia solo se dio cuenta de que su hijo se había quedado dormido todavía vestido, con la cabeza hundida en la almohada. Con cuidado le quitó las sandalias y los pantalones cortos, lo cubrió con una sábana ligera y salió al balcón. Egipto por la noche exudaba aromas especiados y una tranquilidad envolvente. Desde el restaurante del hotel llegaban suaves notas musicales. Luces de colores brillaban alrededor de la piscina. Parejas y familias paseaban tranquilamente, algunos cenaron en mesas de café al aire libre. Valia respiró hondo de aire caliente. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Entonces así es la felicidad, pensó. Mi hijo está aquí, sano, sonriendo. ¿Qué más importaría? Decidió bajar a la barra durante media hora y tomar un té de menta. Artyom durmió profundamente. La habitación era segura, con buenas cerraduras y muchos invitados dejaban a sus hijos solos para disfrutar de la vida nocturna. El bar-restaurante estaba justo al lado de la piscina. Valia pidió su té y se sentó en una mesa alejada, saboreando ese momento de calma mientras observaba a los demás turistas, familias europeas con niños, parejas, grupos de jóvenes riendo. Una noche cualquiera en un resort. Fue entonces cuando su mirada fue captada por una pareja al otro lado de la piscina. Había algo familiar en la silueta del hombre. Estaba de espaldas, pero la inclinación de su cabeza, el gesto con el que se apartó el cabello. Valia sintió un escalofrío. No. No puede ser. Pero su corazón se aceleró mientras intentaba ver mejor a través de las sombras y las luces parpadeantes. El hombre giró ligeramente la cara y por un instante Valia creyó ver a estas. El gesto de apartar el pelo de su frente fue decisivo. Un escalofrío recorrió la espalda de Valia, como si alguien hubiera pasado dedos fríos por su espalda. No puede ser, pensó tratando de convencerse. Solo un parecido. ¿Cuántas personas en el mundo se parecen? Pero sus pies ya la llevaban hacia la pareja, como movida por una fuerza más allá de su voluntad. Caminó cautelosamente alrededor de la piscina, tratando de pasar desapercibida entre los invitados que charlaban y reían. Su corazón latía tan fuerte que juró que el sonido resonó en el salón de baile del hotel. A medida que se acercaba, reconoció la parte posterior de la cabeza de color marrón oscuro, el perfil familiar, las orejas ligeramente grandes, rasgos que conocía como sus propias manos. No hubo más dudas. Era estas. Tu marido. El hombre cuyo ataúd había visto enterrado en la tierra 6 meses antes. A su lado, una joven de cabello oscuro y cuerpo esbelto, con un maquillaje vibrante y una sonrisa radiante, le tomaba la mano mientras se reían de algo que solo ellos entendían. Valia se quedó congelada a unos pasos de ellos, incapaz de avanzar ni retroceder. La mente era un torbellino. ¿Qué hacer? ¿Gritar? ¿Armar un escándalo? ¿Darle la espalda y fingir que no vio nada? Antes de que pudiera decidirse, estas volvió la cara hacia ella. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, la miró fijamente como si estuviera viendo un fantasma. Entonces el reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. El vaso se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Valia. Sus labios formaron el nombre, pero su voz falló. La joven que estaba a su lado lo miró confundida y luego a Valia, tratando de comprender la escena. ¿Qué pasó? ¿Conoces a esta mujer? Ya sabes, respondió Valia por él, sorprendida por su propia calma. Él es mi marido. La joven frunció el ceño con incredulidad. ¿Qué chiste es este? No está casado. No lo es. Valia lo miró desafiante. Díselo, cariño. Cuéntale cómo moriste y dejaste atrás a un hijo de 7 años que te llama todas las noches. Permaneció en silencio, pálido como un papel, como si viera un espectro. Luego murmuró casi para sí mismo. No deberías estar aquí. ¿Cómo llegué allí? Valia sintió que se le hacía un nudo en la garganta.
Traje a Artem a ver las pirámides. ¿Te acuerdas, no? Se lo prometió. Prometió que algún día lo aceptaría. Estas parece haber despertado de un trance. Se levantó de repente, agarró a Valia del brazo y la alejó de la asombrada joven, hacia un rincón más alejado del jardín, donde una pequeña pérgola ofrecía cierta privacidad. Escucha, Valia, no es lo que parece, susurró apresuradamente. Puedo explicarlo. ¿Explica cómo fingió su propia muerte, abandonó a su familia y se escapó con su amante? Una risa amarga escapó de los labios de Valia, pero sus ojos brillaban con lágrimas reprimidas. ¿Qué hay que explicar, estas? Miró a su alrededor como buscando una salida, pero luego se rindió, derrotado. Se sentó pesadamente en un banco de madera. A la tenue luz de las farolas, Valia notó cómo había envejecido. Nuevos surcos marcaban su rostro como si esos 6 meses hubieran sido años. Y al mismo tiempo su piel estaba bronceada, relajada, la mirada de un hombre despreocupado. Conocí a Marina hace un año, empezó sin mirarla. Fue a la carpintería a encargar una mesa. Hablamos. Al principio fue solo amistad. Nada serio. Hizo una pausa. Pero entonces, no lo sé, Valia. Estaba tan viva, tan feliz, sin ningún problema. A su lado me sentía una persona diferente. Valia permaneció en silencio. Algo dentro de ella se estaba congelando, como si su sangre se estuviera congelando. Luego vinieron los problemas con el negocio, continuó estas. Pedí préstamos, pensé que podría soportarlo. Entonces apareció Krutov con sus tipos de interés. Y Marina, habló de viajar, de empezar una nueva vida en otro lugar. Y decidí morir a la vieja vida y renacer a una nueva. Valia terminó por él, su voz cortante como una espada. Muy conveniente. En los ojos de estas había una mezcla de vergüenza y terquedad. Quería llevarte conmigo, lo juro. Pensé que cuando todo se calmara me pondría en contacto, te explicaría. Pero sabía que nunca perdonarías la mentira. Y no pude volver atrás. Krutov me amenazó, los acreedores no dieron cuartel. Era la única salida. ¿Y si te digo, la voz de Valia temblaba de ira, que lo enterramos oficialmente? Que llevé a nuestro hijo a la tumba todos los días durante semanas. Estas hizo una mueca como si le hubieran abofeteado. ¿Y si te dijera que fue secuestrado por Krutov? ¿Que lo amenazaron con matarlo? Casi gritó las últimas palabras. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste? Artem lloraba todas las noches, llamándote. Perdí mi casa, mi auto, mi trabajo. Krutov destruyó todo. ¿Y cree que esta era una salida? Esta se estremeció como si temiera un golpe. Secuestrado, repitió horrorizado. Dios mío, Valia, no lo sabía. Interés. Pensé que simplemente te presionaría, pero no tocaría a un niño. Después de todo, tiene hijos. Qué contacto tan conmovedor, dijo Valia con amargura. ¿Y cómo fingiste tu muerte? ¿Encontraste un cadáver similar o sobornaste a los expertos? La segunda opción, admitió estas en voz baja. Marina tenía un conocido en la policía. Él arregló todo. No pedí detalles. En ese momento, la joven que Valia había visto con estas en la piscina se acercó a la pérgola. Debe haber sido Marina. Su mirada iba de uno a otro, sospechosa. ¿Qué está pasando? Preguntó con dureza. ¿Quién es esta mujer? Respiró hondo. Marina, ella es Valia. Mi esposa. Ex esposa, corrigió Valia secamente. Viuda, para ser exactos. Marina se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Esposa? Su voz temblaba de indignación. Pero dijiste que nunca estuviste casada. No solo estaba casado, Valia mantuvo la calma, aunque le temblaban las manos, sino que también tiene un hijo. 7 años. Está durmiendo en nuestra habitación, en este mismo hotel. Vine a ver las pirámides. Ella hizo una pausa. El sueño de su vida. Marina se volvió hacia estas y en sus ojos apareció comprensión y disgusto. De ahí esas extrañas llamadas telefónicas que ignoraste. Las salidas repentinas, la negativa a presentarme a tus amigos.
Su voz se quebró. ¿Tienes familia? ¿Un hijo? Sí, corrigió Stas patéticamente. Técnicamente estoy muerto, ¿recuerdas? Marina retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Cómo puedes bromear con eso? Se volvió hacia Valia, desesperada. No sabía nada. Interés. Dijo que tenía problemas con un negocio, que tuvo que abandonarlo todo y empezar de cero. Pero una familia, un niño. Su voz se apagó. Dios mío, qué idiota fui. Valia miró a la joven, hermosa, sincera, engañada, y en lugar de odio o celos, sintió algo parecido a lástima. Ella también había sido víctima, aunque de otra manera. No con la misma crueldad infligida a Valia y Artem, pero aún así traicionada. No es culpa tuya, dijo Valia en voz baja. Es el maestro de la mentira. El verdadero experto en manipulación. Marina meneó la cabeza, como si fuera incapaz de asimilar la realidad. Luego se volvió hacia Stas con los ojos llenos de desdén. No solo me engañaste. Traicionó a su propio hijo. Dio media vuelta y se alejó rápidamente sin mirar atrás. Marina, espera. Stas hizo ademán de seguirla, pero se detuvo, dejando caer los brazos en señal de derrota. Durante unos minutos permanecieron en silencio. Luego Valia se puso de pie. ¿Y ahora? Preguntó Stas sin valor para enfrentarla. ¿Vas a denunciarme a la policía? Valia miró al hombre que una vez amó con todo su corazón. 12 años juntos. Miles de recuerdos. Un hijo. Y todo esto borrado por una sola decisión cobarde. ¿Sabes, Stas?, dijo en voz baja, durante 12 años estuve casada con un fantasma. Con alguien que en realidad nunca existió. El verdadero Stas, el hombre que ella creía conocer, nunca habría abandonado a su hijo, nunca los habría hecho sufrir así. Entonces para mí realmente moriste. Se dio la vuelta y caminó de regreso al hotel, sintiendo las lágrimas corriendo por su rostro. Pero ya no eran lágrimas de dolor o desesperanza. Eran lágrimas de liberación. En el dormitorio Artem dormía con los brazos abiertos y una sonrisa feliz en el rostro. Valia se sentó con cuidado en el borde de la cama, ajustándose la manta sobre él. Salgamos de esto, mi amor, susurró. Te lo prometo, seremos felices sin él. Afuera el crepúsculo egipcio brillaba con tonos de oro fundido, pintando el cielo. Todavía quedaba una semana de vacaciones. Una semana ella. En sus ojos, por primera vez en meses, no había miedo. Solo había una pregunta silenciosa, flotando en el aire entre ellos como el vapor del té elevándose de tazas olvidadas sobre la mesa. Andrei no apartó la mirada. No ofreció largas explicaciones ni promesas vacías. Simplemente extendió la mano lentamente como si tuviera miedo de ahuyentar a un pájaro herido, y le tocó ligeramente los dedos. El gesto fue sencillo, casi tímido, pero llevaba el peso de todo lo que no hacía falta decir. No te pido nada, Valia, murmuró con voz ronca. Solo quiero que sepas, cuando me necesites, aquí estaré. Ya sea para arreglar un grifo, para oír hablar de los peces en el Mar Rojo o vaciló, como midiendo cada palabra, para permanecer en silencio a tu lado. Ella observó su mano sobre la de ella. Callos en los dedos, cicatrices casi imperceptibles, marcas de una vida que no estaba hecha solo de papeles y procesos, sino de acciones. De opciones. Como la suya aquella noche cuando decidió no huir de lo que sentía. Artyom te adora, admitió finalmente. No fue una acusación, ni una advertencia. Era un hecho pronunciado tan claramente como se reconoce el amanecer después de una tormenta. Andrei sonrió y fue como si todo el apartamento se llenara de luz. Es un chico increíble. Como tu madre. Valia retiró la mano, no por rechazo, sino para sostener la taza de té que se enfriaba entre ellos. Necesitaba algo concreto a lo que aferrarme, mientras el mundo que me rodeaba parecía reordenarse según líneas menos duras y menos predecibles. No sé si estoy lista para, comenzó ella, pero él negó con la cabeza, interrumpiéndola con un gesto suave. No tiene por qué ser así. Ahora no. Mañana no. Simplemente deja que las cosas sucedan sin prisas. Como aprendió Artyom a nadar, primero mojarse los pies. Entonces confía en el agua.
Ella rió suavemente recordando a su hijo vacilante en el borde de la piscina del hotel, hasta que de repente se arrojó en sus brazos con un grito de pura alegría. Eres muy paciente, dijo sorprendida por su propia sinceridad. Aprendí a ser. Sus ojos se oscurecieron por un instante como si una sombra antigua los cruzara. A veces la justicia lleva tiempo. A veces también lo hace la vida. Pero vale la pena esperar por lo que importa. Silencio. Desde la habitación de Artyom llegaba el sonido ahogado de una risa somnolienta, como si el niño estuviera soñando con las pirámides o con los peces de colores que tanto le fascinaban. ¿Qué pasa si digo que no quiero que esperes?, preguntó Valia, sus dedos presionando la porcelana de la taza. Andrei se inclinó ligeramente hacia adelante, lo suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo, sin invadir su espacio. Entonces no esperaré. Me quedaré. Porque no se trata de esperar, Valia. Se trata de ser. Aquí. Ahora. De cualquier manera que lo permitas. Ella cerró los ojos. Por un segundo fue como si estuviera de regreso en Egipto, bajo ese cielo dorado, sintiendo el viento cálido en mi rostro y la certeza de que, a pesar de todo, la vida aún podía ser hermosa. Solo que esta vez no estaba solo. Cuando los abrió, Andrei seguía allí inmóvil, como si supiera que algunas decisiones no se pueden apresurar. Que algunos fideicomisos debían reconstruirse ladrillo a ladrillo, como las pirámides que tanto admiraba Artyom. Entonces quédate a tomar el té, dijo al fin. No fue una invitación. Fue una tregua. Un acuerdo tácito de que quizá no todo estuviera perdido. Y mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, una melodía diferente a la que los había recibido en el aeropuerto, Valia supo que por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del mañana. Porque al fin y al cabo, el mañana ya había llegado. Y llevaba consigo la promesa de algo que, contra todo pronóstico, se parecía mucho a la esperanza. En la penumbra de la habitación, el rostro de Andrei parecía aún más digno de confianza, familiar, a pesar de que solo se conocían desde hacía unos meses. ¿Qué pasa si digo que aún no estoy lista para algo más grande?, aventuró. Esperé, fue la sencilla respuesta. El tiempo que sea necesario. Esa noche Valia durmió por primera vez en años sin sueños angustiosos, sin el peso de las sombras del pasado. Un mes después llegó una carta de Egipto. Marina Svetlova, la misma mujer que Valia había visto al lado de estas, escribió con cartas temblorosas. Había roto todos los vínculos con él y estaba dispuesta a testificar contra sus fraudes. Detallaba direcciones donde se escondió, nombres de cómplices que lo ayudaron a fingir su propia muerte. Al final, una frase torturada: perdóneme si puede. No lo sabía. Quiero ayudar a restablecer la justicia para usted y su hijo. Valia sostuvo el papel durante mucho tiempo, sus dedos temblaban ligeramente. No sabía qué sentir, alivio, enojo o simplemente un cansancio profundo. Entonces llamó a Andrei. Llegó en media hora, leyó la carta atentamente y la miró. ¿Qué es lo que quieres hacer? No lo sé, admitió Valia con sinceridad. Una parte de mí quiere olvidar todo esto como si fuera un mal sueño. Otra parte quiere justicia. Andrei asintió pensativamente. Podemos iniciar una investigación con esta información. Pero la decisión es suya. Apoyo cualquier elección. Miró la fotografía de Artyom en el estante, el niño sonriendo, abrazando el libro sobre Egipto. ¿Qué es mejor para él? ¿Saber que tu padre es un criminal o creer que murió? La verdad, decidió finalmente Valia. Empieza la investigación. Tarde o temprano Artyom lo descubrirá. Es mejor hacerlo con sinceridad. El proceso se prolongó durante meses, solicitudes a Interpol, extradición, audiencias. Estas recibió una sentencia suspendida por fraude y falsificación, gracias a un buen abogado y a una confesión parcial. Pero lo esencial es que la verdad haya salido a la luz. Artyom sufrió cuando supo que su padre estaba vivo, pero los había abandonado. Valia explicó todo con delicadeza, sin detalles crueles. Para su sorpresa, el niño mostró una resiliencia que no esperaba. ¿Entonces ahora papá tiene otra familia?, preguntó, frunciendo el ceño. No lo sé, mi amor, respondió Valia con sinceridad. Pero nos tenemos el uno al otro. Y a la tía Liuda. Y al tío Andrei.
El chico asintió como si hubiera tomado una decisión interna. El tío Andrei es genial. Prometió enseñarme a jugar al ajedrez y siempre cumple lo que promete. Esas simples e infantiles palabras tenían más verdad que todas las excusas de estas. La primavera llegó de repente arrastrando los montones de nieve gris y llenando el aire con el olor a tierra húmeda y a nuevos brotes. Valia regresaba del trabajo por el mismo parque donde habían secuestrado a Artyom. Ahora, ese lugar ya no le asustaba. Caminó hasta allí a menudo con su hijo con Andrei, reemplazando los recuerdos oscuros por otros nuevos, llenos de luz. Sentada en un banco, dejando que su rostro se calentara con los primeros cálidos rayos del sol, Valia reflexionó sobre cómo había cambiado su vida ese año. Finalmente había saldado todas sus deudas con el banco. Ahora solo tenía un trabajo y las noches eran de Artyom, de ella misma, de los pequeños placeres que redescubría. Incluso había probado nuevas aficiones. Andrei le había contagiado su amor por la música clásica y ahora lo acompañaba a los conciertos cuando Liuda se quedaba con el chico. Pensar en Sokolov la hizo sonreír. Había cumplido su promesa, había esperado sin presionar. En 8 meses, se había vuelto tan cercano que Valia ya no podía imaginar la vida sin él. Pero todavía había algo que le impedía dar el paso definitivo. ¿Podré volver a amar después de haber sido traicionado tan cruelmente? ¿Puedo confiar en un hombre con toda mi alma, sin miedo? Esa duda la siguió como una sombra. Esa misma noche Andrei apareció después del trabajo. Artyom aplaudió, el tío Andrius atrajo las promesas. Las piezas de ajedrez que tanto deseaba. Se sentaron en la alfombra de la sala de estar y Sokolov le explicó las reglas con paciencia, hablando con el niño como a un igual, sin condescendencia, pero también sin rigidez excesiva, exactamente como Artyom necesitaba. Valia los observaba desde la cocina, mientras su hijo fruncía el ceño, intentando memorizar el movimiento del caballo. Luego llegó la hora del cuento antes de dormir. Artyom preguntó por su libro favorito sobre viajes, y Andrei no lo dudó. Valia estaba parada en la puerta del dormitorio, escuchando la voz profunda y tranquila de Sokolov, que se detenía en el momento adecuado, respondiendo las interminables preguntas del niño. Y entonces, como un relámpago, comprendió: ¿podré volver a amar después de haber sido tan cruelmente traicionada? Pero cuando Andrei le leyó a Artyom con la misma voz que le hablaba a ella, Valia se dio cuenta: ese hombre no sabía fingir. Su voz, sus ojos, sus manos, todo en él era auténtico, sincero. De repente se dio cuenta de que ya no tenía miedo. La amargura de la traición se había disipado, dejando espacio para algo nuevo, ligero y sólido. Cuando Artyom finalmente se durmió, salieron al pequeño balcón. La noche primaveral era cálida y estrellada. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sokolov, notando su mirada perdida en el cielo. En el perdón, respondió Valia. Comprendí que finalmente perdoné. No a estas, sino a mí mismo. Por ser ciego. Por culparme por lo que hizo. Por tener miedo de confiar de nuevo. Ella se volvió hacia él y Andrei vio en sus ojos lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Ya no tengo miedo, dijo simplemente. Andrei tomó su mano con cuidado, lentamente, dándole tiempo para que se alejara. Pero Valia no se alejó. Al contrario, se acercó. Su primer beso fue tan suave como una brisa primaveral, una promesa, un comienzo. Te amo, Valia, susurró Andrei. Y también amo a Artyom. Ustedes son mi familia. La que siempre soñé. Ella se apoyó en su hombro y sintió que su corazón se desbordaba de tranquila y verdadera felicidad. Pasó otro año. Un día de junio excepcionalmente luminoso iluminó el patio de una antigua mansión que habían alquilado para la celebración. Los invitados más cercanos, amigos, colegas, se reunieron entre los árboles en flor. Valia estaba parada frente al espejo, alisando los pliegues de su elegante y suave vestido color marfil. No blanco. Ya había sido una novia vestida de blanco una vez, con un vestido que parecía hecho con la luz del sol filtrada a través de las nubes después de una tormenta. Llamaron a la puerta: «Mamá, ¿puedo pasar?». La voz de Artyom sonó inusualmente solemne. «Entra, hijo». El niño apareció vestido con un traje celeste, demasiado serio para sus 8 años, pero con chispas de alegría en los ojos. ¿Estás listo? Todos están esperando. Valia sonrió y se acercó a él. ¡Ay!
¿Vendrás conmigo? Artyom enderezó los hombros orgulloso. El tío Andrei dijo que ahora soy el hombre de la casa y que tengo que acompañarte hasta el altar. Salieron al patio donde, entre manzanos en flor, se había instalado un altar improvisado. Andrei esperaba bajo un arco entrelazado con flores brillantes. A su lado estaba su hija Sofía, de 15 años, con quien Artyom rápidamente se hizo amigo, a pesar de la diferencia de edad. Un poco más lejos, tía Liuda se secaba lágrimas furtivas, mientras a sus pies el gato pelirrojo, ahora gordo y perezoso, dormitaba al sol. Al son de una música suave, Artyom condujo solemnemente a su madre por el sendero de los pétalos. Valia caminaba lentamente mirando a Andrei y pensando en lo extraña que era la vida. A veces había que pasar por dolor y pérdida para encontrar la verdadera felicidad. Cuando intercambiaron sus promesas y él le puso un anillo de granate en el dedo, no un diamante, sino algo ganado honestamente, Valia lo supo, esa era solo la primera página de una historia que finalmente merecía ser vivida. Valia sintió que los últimos restos del dolor pasado se disolvían en ese día soleado, como azúcar en agua caliente. Entre los regalos y tarjetas que había sobre la mesa festiva, le llamó la atención un sobre con matasellos de San Petersburgo. Marina Svetlova, ahora propietaria de una pequeña pero próspera agencia de viajes, había escrito: «Felicitaciones por esta nueva felicidad. Que siempre haya amor y confianza en su familia, tesoros más valiosos que todas las riquezas de los faraones». Cuando los invitados se despidieron y Artyom se quedó dormido, exhausto por la celebración, Valia y Andrei se quedaron solos en el porche de la casa que ahora era suya. El cielo estrellado se reflejaba en el brillo de sus ojos mientras susurraba: «Nunca pensé que volvería a ser feliz». Después de que su mundo colapsara, Andrei la envolvió en sus brazos, como si quisiera proteger no solo su cuerpo, sino también las cicatrices que el tiempo aún no había borrado. Así funcionaba la vida, a veces, algo necesitaba desmoronarse para dejar espacio a algo nuevo. A lo mejor. Valia apoyó la cabeza en su hombro y aspiró el familiar aroma de su perfume, ahora tan suyo como el aire que respiraba. Por delante les esperaba toda una vida, clara, llena del amor y de la confianza que habían reconstruido juntos. Los dolores del pasado ya no eran heridas, sino pasos que los llevaron a ese momento. «Gracias por no rendirte», murmuró ella, con sus dedos entrelazados con los de él. «Por creer en nosotros, incluso cuando yo no creía en mí mismo». Andrei sonrió como si la pregunta fuera obvia. ¿Cómo podría ser diferente? Algunas cosas, después de todo, estaban escritas en el destino. Cuando sus labios se encontraron, ese beso llevaba toda la ternura del mundo y la promesa de los años venideros, largos, pacíficos y llenos de felicidad que finalmente no necesitaba ser merecida, solo vivida.